este momento. Y en la clase número 14 vamos a trabajar el análisis y la evaluación del texto argumentativo, ¿ya? El objetivo de hoy día va a ser justamente analizar y evaluar textos argumentativos considerando la información explícita e implícita. Este objetivo nosotros ya lo comenzamos a trabajar la semana anterior, por lo tanto ahora vamos a ir avanzando de manera más rápida para que alcancemos efectivamente a profundizar en la evaluación. Y para eso tenemos que recordar algo importante. Y aquí le voy a preguntar a la Antonella Salinas. Antonella, ¿está ahí, Antonella? Antonella. Sí, Miss. Antonella, ¿usted se acuerda qué era analizar y en qué se diferenciaba de las otras estrategias, como por ejemplo la interpretación? ¿Se acuerda? No me acuerdo. ¡Ay, no! ¿Pero cómo es posible? A ver, ¿quién le puede ayudar a la Antonella? ¿Quién se acuerda de lo que era analizar? Acuérdense de esta carita desarmada que vimos en la parte de análisis literario. Ahí fue la primera vez que vimos analizar. Así que lo hemos visto bastantes veces. Sí. Aquí hay gente... Ya, perfecto. Chicos, en el chat ya se pueden comenzar a colocar presente, ¿ya? Sin problema, coloquen presente. Perfecto. Ahí están, súper atentos. Pero cuando les pregunto qué es analizar, se nos olvida. ¿Qué pasa con analizar? Analizar es ver un tema en cada uno de sus puntos. ¿Ya? A ver, vamos Eso a... es como ver la rama del árbol. Es como ver la rama del árbol, ¿cierto? Habíamos mencionado esa frase. Y para tenerlo más claro todavía, nosotros habíamos visto este cuadrito, donde decíamos que analizar corresponde a descomponer los elementos que constituyen una situación, ¿cierto? O un objeto. Por eso teníamos estos elementos aquí separados que finalmente se transforman en una carita feliz. Pero para nosotros comprender que esto era una carita feliz, nosotros teníamos que analizar por separado cada uno de los elementos que lo componen. Cuando lo vimos en los textos literarios, dijimos que un texto literario nosotros lo podíamos analizar por el tipo de narrador, el espacio, ¿cierto? Los personajes, ¿verdad? Y el tratamiento del tiempo. Lo cual es distinto a cómo vamos a trabajar en un texto argumentativo, ¿ya? El Tomás Contreras, Tomás Contreras, ¿estás ahí, Tomás? Sí, Miss. Muy bien, perfecto. Tomás, si nosotros en los textos literarios analizamos, por ejemplo, el tipo de narrador, el espacio, ¿qué podríamos analizar nosotros en un texto argumentativo, Tomás? El tipo de argumento. Ya, el También. tipo de argumento, los argumentos propiamente tal. Nosotros en el texto argumentativo no analizamos el conflicto, sino que analizamos la tesis, ¿cierto? Buscamos el reconocimiento de la tesis. Perfecto. Ahora, la diferencia del análisis con la interpretación, chiquillos, recuerden que es que la interpretación le asigna un valor o un sentido al texto o fragmento o situación comunicativa. Por eso poníamos esta carita ya más armada, ¿cierto? Es cuando nosotros analizamos el texto en su totalidad para ver cuál es el significado que puede tener, ¿ya? Y lo que nosotros queremos profundizar hoy día es en esto, en la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación corresponde a una habilidad un poquito más complicada, de la cual vamos a necesitar tanto el análisis como la interpretación para llegar a esto. Lo que nosotros buscamos con la evaluación es poder mejorar un texto reconociendo los elementos que posiblemente no son los mejores y que se pueden seguir mejorando, ¿ya? En eso se centra la evaluación, tiene que ver con un análisis y una interpretación que se le da al texto bajo ciertos criterios para poder mejorarlo. Recordemos, otra cosa importante, el texto no necesariamente tiene que ser un texto oral, sino, perdón, un texto escrito, sino que también puede ser oral, ¿ya? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros los textos lo estamos viendo todo el tiempo, desde que nos levantamos en la mañana, ¿cierto? Y encendemos la televisión, y se nos envía un mensaje hasta que leemos un libro, ¿ya? Es súper variado el espacio que tenemos nosotros para poder analizar y evaluar los textos. Así que es muy importante no encerrarse en que un texto es solamente escrito, sino que también los textos pueden ser orales, ¿ya? Entonces, ya que tenemos
claro esta parte. Creo que lo tenemos claro, ¿no? Hagan con sus reacciones si es que está claro, si no puedo volver a explicar. Muy bien. Recuerden que al final nosotros retomamos algunas partes de la clase para el cierre, así que voy a saber si que esta manito es verdad o mentira, ¿ya? Muy bien. Avanzamos entonces. La clase pasada ya vimos esto, ¿cierto? Que era un texto argumentativo. Y nosotros citamos a estos autores que se llaman Calzamiglia y Tuzón, los cuales nos dicen que la argumentación en un sentido amplio corresponde a una práctica discursiva, acuérdense que esto puede ser tanto escrito como oral, ¿cierto? Que responde a una función comunicativa la cual se orienta a lograr la recepción o adhesión del receptor, ¿ya? Eso quiere decir que el texto argumentativo lo que busca o el propósito que va a tener es persuadir, argumentar o convencer. Por eso su tesis, ¿cierto? Que es la idea principal, va a ser subjetiva y va a dar cuenta de la opinión que tiene el autor o el emisor sobre un tema determinado, ¿ya? Lo que nosotros buscamos acá con esto, o con el texto argumentativo, mejor dicho, es que el receptor de esa opinión se convenza de que lo que yo estoy pensando es lo más acertado, ¿ya? Por eso, lo que dice acá este autor es que se orienta hacia que el receptor pueda lograr su adhesión hacia la opinión de uno, ¿ya? Por eso es persuadir, argumentar o convencer. También dijimos que la estructura básica del texto argumentativo iba a tener 3 elementos. ¿Se acuerdan cuáles eran esos 3 elementos de la estructura básica? La Josefina Betancourt, ¿se acuerda? ¿José? ¿Josefina está ahí, Josefina? Sí, sinceramente, no me acuerdo. ¿No se acuerda? 3 elementos que nunca pueden faltar en un texto argumentativo. ¿Quién puede ayudar a la Josefina? ¿Qué cosa nunca puede faltar en un texto? ¿La tesis? La tesis, perfecto. ¿Qué más? Después de la tesis, ¿qué venía? Vamos a ir recordando. Argumentos. Argumentos, perfecto. Y los respaldos, ¿cierto? Nosotros dijimos que la tesis va a ser esta idea principal, ¿cierto? Que va a tener el texto, esta opinión, y los argumentos son los razonamientos o ideas que buscan respaldar esa idea principal. A su vez están los respaldos, ¿cierto? Que son información explícita o información real que busca apoyar esos razonamientos. Ahora los vamos a desglosar para que vean cómo se ve en el análisis, así que no se preocupen. Muy bien. Me apareció un mensaje donde decía que mi internet era inestable. No me he quedado pegado, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, Miss se queda pegada de repente. Me quedé pegada. Ya, bueno, Sí. vamos a recapitular entonces un poco. Vamos a ver ahora las partes que tiene un texto argumentativo y cómo se analizan. Ya ustedes mencionaron algunas, la tesis, ¿cierto? Los argumentos y los respaldos. Eso vamos a hacer ahora, en síntesis. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Si me quedo pegada, díganme, no tengo problema. Entonces, ¿cómo vamos a analizar un texto argumentativo? Lo primero que hay que hacer es identificar la tesis o punto de vista. ¿Cómo podemos reconocer la tesis o punto de vista? Recordemos lo que dijeron ustedes. Primero, la tesis se trata como de la opinión que va a tener, ¿cierto? El texto, la opinión que va a defender. Todas las ideas del texto van a apoyar a esa idea mayor, ¿ya? Ese es como uno de los centros que tenemos que tener. La tesis, ojo acá, no necesariamente va a estar al inicio, sino que también la tesis la podemos encontrar hacia el final, así que no nos es de extrañar que la idea principal en los textos argumentativos no esté al comienzo, ¿sí? Entonces, después tenemos que decir que la tesis corresponde a una proposición polémica. ¿Alguien se acuerda lo que significaba proposición? Que no es lo mismo que la preposición. Proposición. Proposición. ¿Nadie? Chiquillos, proposición, por favor, anótenlo ahí en su cuaderno, lo apunte, porque puede ser una palabra para nuestro vocabulario. La proposición corresponde a una idea, ya son sinónimos, idea y proposición. Proposición, ojo, proposición, no preposición. La proposición corresponde a una idea polémica en este caso, que puede tener como 2 puntos de vista que van a estar en debate. ¿Alguien dijo Miss por ahí? Pregunta. Me parece que fue Johan. ¿Cómo está Johan? ¿Y usted? Bien, Johan, cuénteme.
de que ¿cómo dijo que era proponer de proposición? Es proposición, no preposición. ¿Ya? Porque Ya. sí, la preposición tiene que ver con las propuestas que uno realiza y también hay otra figura verbal que se llama preposición, que eso lo veríamos en gramática, pero la proposición corresponde a la idea, ¿ya? Central de un texto. De proponer, de proponer. Ujú. ¿Se entiende, Johan, o no? ¿La Sí, y diferencia? antes, me conecté un poquito tarde, pero ¿qué estaban viendo antes de esto? Estábamos recordando lo que hicimos en la clase pasada, Johan, que tiene que ver con las Ah, ya, características del texto argumentativo y ahora vamos a profundizar en el análisis y la evaluación, ¿ya? Muy bien. ya Vamos a continuar entonces. Lo primero que dijimos es que hay que identificar el punto de vista o tesis. Recuerden que la clase anterior yo les dije que por lo general las tesis podían ir antecedidas, no era obligatorio, ir antecedidas de frases como yo opino, considero que, desde mi punto de vista, es necesario que, ¿ya? Así también nos vamos a dar cuenta, como lo vamos a ver en la clase de hoy día, que las tesis no necesariamente van a estar de manera explícita, ¿ya? Ya los vamos a ver. Sé que es como bastante información, pero vamos a ir de a poco. Y lo otro que les puede servir cuando quieren encontrar una tesis, chiquillos, responderse a sí mismo la pregunta: ¿de qué me quiere convencer el emisor de este texto? ¿Cuál es su punto de vista? Son dos preguntas claves que nosotros nos podemos hacer después de haber leído el texto, por supuesto, para poder encontrar la tesis. Porque como les dije antes, las tesis no siempre aparecen textuales, no siempre van a estar explícitas en el texto, sino que yo voy a tener que tomar ciertas afirmaciones clave del texto para poder llegar a la conclusión de cuál es la tesis. Esto es lo que vamos a ejercitar hoy, chiquillos, así que no se asusten si no están comprendiendo todo todavía, porque lo vamos a clarificar en el ejercicio. Muy bien. Continuamos entonces con el otro punto que tenemos que analizar, que ustedes también lo mencionaron, que son los argumentos. Después de que identifico la tesis, identifico cuáles son esas ideas que van a respaldar esta idea superior que es mi tesis, ¿ya? Y aquí, ¿cómo podemos reconocer los argumentos? Recuerden que los argumentos son las ideas que apoyan o defienden el punto de vista o tesis. Ya pueden ir antecedidas de ciertas expresiones como por qué, dado que, ya que. Ojo, a veces, no siempre. Ya estas son claves simplemente para que ustedes la puedan encontrar en el texto de manera más fácil. Pero los argumentos tienen que pensar en ideas que ayuden a respaldar esta idea superior. ¿Se acuerdan que yo a principio de año, cuando llegué y empezamos a recordar los géneros discursivos, yo les di un ejemplo de texto argumentativo muy común que ustedes utilizan cuando piden permisos? Cuando dicen, mamá, por ejemplo, yo creo que me merezco salir a esta fiesta. Esa es mi tesis, una idea subjetiva de lo que es merecerse algo, ¿sí? ¿Y cuál es el argumento que podrían dar en torno a eso? Es que últimamente en el colegio ustedes han tenido mejor desempeño. Ese razonamiento de tener mejor desempeño avala esa tesis que ustedes tienen de que se merecen ir a una fiesta. A su vez, ese argumento ustedes tendrían que respaldarlo con algo, y lo tienen que respaldar con un hecho. Ese hecho podría ser su evaluación de proceso, por ejemplo, que cierra el día 17 con un 7. Usted dice, mamá, ¿sabe qué? Yo me he portado súper bien, he mejorado mi rendimiento en el colegio, y prueba de esto es el 7 que me saqué. Ahí tenemos una argumentación perfecta y difícilmente se podría negar, aunque puede ser que haya algunas madres o padres que sí lo hagan, ¿ya? Pero acá, con el tema de los razonamientos, con los argumentos, tienen que fijarse en esa idea que va a respaldar justamente esa idea principal, esa tesis que van a tener, ¿ya? Para poder encontrar, para poder encontrar esos argumentos, podrían preguntarse cuáles son las razones o fundamentos del autor del texto, ¿ya? O también, según el texto, ¿por qué debo estar de acuerdo con él? Esas también son preguntas claves que le ayudan a ustedes a encontrar los razonamientos, ¿ya? O argumentos, que es lo mismo. Y finalmente,
teníamos los respaldos. Y para poder encontrar efectivamente los respaldos, yo tengo que diferenciar entre lo que es un hecho y lo que es una opinión. Aquí le voy a preguntar a Johan, porque Johan me preguntó ese día cuál era la diferencia entre un hecho y una opinión, entre algo objetivo y subjetivo. Así que Johan, pregunta. ¿Está ahí Johan o se quedó dormido? Obvio. Ya, Johan. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y una opinión? ¿Se acuerdan? Algo. Algo. Vamos, a ver. Que el hecho está más concreto en algunos ¿Ya? casos ¿Sí? y la opinión es algo que se puede dudar. Ya. La opinión es algo subjetivo, ¿cierto? La opinión representa un punto de vista, ¿sí? Por lo tanto, aquí podemos diferenciar entre un razonamiento y entre un respaldo. Los hechos siempre van a ser respaldo de una situación. Por ejemplo, en el ejemplo que les di del niño que se sacaba el 7 y pedía permiso para ir a una fiesta. Ahí el hecho es que se sacó el 7. Eso es un hecho. Nadie se lo puede refutar. Ahora, el razonamiento o la opinión o este argumento va a ser que se merece salir porque tenía un muy buen desempeño, ¿ya? Esas ideas corresponden a una opinión. Ahí está como la diferenciación. Entonces, ¿cómo distinguir entre hecho y opinión? Recordemos que los hechos se pueden comprobar, ¿cierto? Como decía Johan, algo más concreto, ¿sí? Mientras que las opiniones son apreciaciones personales, por lo que no necesariamente se pueden justificar, ¿ya? No necesariamente se va a comprobar su veracidad. Así que estas son debatibles, eso quiere decir que estas son cuestionables. En algunos casos, a ver, hay alguien que tengo con el micrófono abierto y no lo puedo encontrar. Al Diego, me parece. Perfecto, demos un segundito, porque si no nos molesta el sonido de Diego. Perfecto. Aquí está. Volvemos a lo nuestro entonces. En algunas ocasiones, las opiniones van a estar antecedidas por fórmulas como la siguiente. En mi opinión, de acuerdo a mi parecer, podemos decir, ¿sí? Esas son algunas frases que nos ayudan a distinguir entre hecho y opinión, ¿sí? Ahora, recuerden que estos son solamente algunos datos, no siempre van a aparecer antecedidos de esas frases. Entonces, importante, y aquí necesito que estén muy, pero muy atentos. La tesis no siempre está explícita en los textos argumentativos, eso yo se los dije antes. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo explícito? Lo explícito corresponde a la información que no requiere interpretación, ¿cierto? La información que nosotros vamos a encontrar en el texto directo. Podemos, de hecho, marcarla y podemos decir que esa es la tesis. Sin embargo, hay otras tesis que las vamos a encontrar de manera implícita. ¿Y qué significa que sea implícito? Quiere decir que requiere interpretación. Acuérdense que la interpretación es la asignación de un significado, ¿ya? La información implícita, entonces, requiere el significado que le vamos a dar, lo cual no siempre va a estar textual, ¿sí? Aquí requiere también mayor participación del receptor para poder determinar cuál es la información implícita. Por lo general, detectar qué es lo implícito, chiquillos, es lo más difícil cuando nosotros analizamos, porque no tenemos, como podríamos decir, el respaldo concreto para poder avalar nuestra postura. Sin embargo, hay algunas estrategias que nos ayudan a detectar información implícita, y quiero que aquí estén muy atentos porque esto les va a servir para el texto que vamos a tratar ahora. Entonces, dichas estrategias son las siguientes para poder extraer información implícita, recuerden esto. Lo que podemos hacer primero es inferir a través del uso de marcas textuales. Si bien nosotros dijimos que en el texto no siempre iba a aparecer la tesis de manera textual, lo que sí podemos hacer es reconocer algunas pistas que nos van a llevar a esa tesis. Vamos a ver un ejemplo ahora para que les quede más claro. La información explícita siempre, chiquillos, debe derivarse de la información
perdón, la información implícita debe derivarse de la información explícita, es decir, que la conclusión que nosotros vamos a establecer nace de esa información que es explícita, que va a estar en el texto, estas pistas que les dije, ¿ya? También, como les dije antes, requiere de una interpretación, es decir, ustedes le dan el significado a esa tesis, ¿ya? Requiere de su razonamiento y participación activa. Y lo otro, que es más importante, es que cuando ustedes reconozcan una tesis, van a utilizar tanto la información explícita que está en el texto, pero también la información implícita, más los conocimientos previos que ustedes van a tener. Para que comprendamos esto, vamos a... no puedo avanzar, ahí sí. Les voy a mostrar un ejemplo, ya, para que nos quede un poquito más claro. Aquí tengo un texto que dice, los días eran cortos y oscuros, hacía frío y llovía. Si yo quisiera extraer información explícita, que es la información que está de manera literal en el texto, me podría hacer preguntas como, ¿cómo era la temperatura del día? ¿Cómo era la temperatura del día, Vicente Marín? Vicente Marín, ¿está ahí, Vicente? Sí, Miss. Muy bien, Vicente. ¿Cómo era la temperatura del día? Era fría y llovía. Ya, era fría y llovía, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos información que está literal, aquí. No tenemos que hacer ninguna conclusión. ¿Fue largo o corto el día, Vicente? Usted mismo. Corto. Corto, ¿cierto? ¿Y cómo eran las condiciones climáticas? Hacía frío y llovía. Claro, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera extraer información implícita, atención acá, implícita, es decir, algo que no está literalmente en el texto, una pregunta de esta sería, ¿de qué estación del año se trata? Vicente Marín, ¿qué diría usted? Yo diría que de invierno. Ya, usted diría que en invierno. Perfecto. Si nosotros quisiéramos observar la mente de Vicente, quizás el procedimiento que hizo muy rápido fue el siguiente. Hizo una interpretación, lo cual lo hizo extraer la información implícita. ¿Cómo? Primero dijo, vio la frase, por supuesto, la oración, y dijo, bueno, si hay oscuridad, hay frío y lluvia, lo voy a mezclar con mis conocimientos previos, ¿cierto? Vicente ha experimentado lo que es el invierno, por lo tanto, esas pistas que dicen oscuridad, frío y lluvia, más su conocimiento previo sobre el invierno, lo llevan a la conclusión de que efectivamente esto era invierno. Por lo tanto, esta información que está en Miss, verde acá corresponde a lo implícito, ¿sí? Aquí, Miss, Vicente, también ¿quién habló? podría, ¿Johan? podría ser que dice oscuro ahí. También Ujú. podría ser que estaba por la noche. Claro, efectivamente podría ser noche, pero Porque ahí dice vamos, corto también. ¿cómo? Dice el Volvamos al texto. día corto. Ah, pero día. ¿Sí? Los días, está hablando en plural, los días eran cortos y oscuros, ¿ya? Hacía frío y llovía. Por lo tanto, mira el procedimiento que tú acabas de hacer, Johan. Una vez que volvimos al texto, pudiste descartar que hablaba de la noche o de un periodo corto del día, ¿cierto? Sino que se refería básicamente a un momento o estación, y eso lo descartaste con esta pista, que son los días. Es decir, a partir de la información explícita que nosotros detectamos en esta oración, podemos sacar conclusiones, ¿ya? No es que la información implícita, chiquillos, los micrófonos, por favor, Johan me parece que era. La información implícita nace de la información explícita. No nace de la nada, no es que ustedes la inventen, no, sino que va a estar en el texto, pero va a estar un poco más oculta, ¿ya? Muy bien, vamos a poner en práctica esto ahora. Lo que tenemos que hacer hoy día corresponde a la evaluación de un texto argumentativo, ¿ya? Estas preguntas yo se las hice la semana pasada, por lo tanto hoy día las vamos a aplicar simplemente, más que explicarlas. Para evaluar, un texto argumentativo, lo que teníamos que preguntarnos era lo siguiente. ¿El texto presenta una tesis o un punto de vista claro y comprensible? Es decir, ¿se logra entender el punto de vista del autor? 2. ¿Los argumentos que se exponen son variados?
¿Hay más de un argumento o solamente se queda en un argumento y no avanza, no tiene progresión el texto? ¿Aportan distintas razones para aceptar la tesis? Tiene que ver con lo mismo, ¿cierto? Que con la variedad de los argumentos. 3. Los argumentos presentados se relacionan directamente con la tesis, es decir, aquí vemos si son o no coherentes. Si esa idea principal logra ser bien respaldada por estos razonamientos, o esos razonamientos no tienen nada que ver. ¿Ya? Eso también es un punto que nosotros podríamos evaluar en un texto argumentativo. Lo otro corresponde a los tipos de argumentos utilizados, ¿ya? Si son efectivos para lograr el propósito comunicativo, es decir, si logran finalmente convencerlos a ustedes. Y finalmente, la pregunta número 5, ¿el texto entrega información suficiente para ser comprendido por sus destinatarios? Esto, chiquillos, solamente lo pueden evaluar ustedes. Recuerden que cuando nosotros emitimos un texto, lo emitimos a un público determinado, por lo tanto, tenemos que asegurarnos que los argumentos que estamos utilizando sean adecuados para esa audiencia, para ese público. Esas preguntas, chiquillos, yo me las hago para comprobar esto, para comprobar la validez de un argumento, ¿ya? Aquí tenemos a Blair y a Johnson, que son unos lingüistas que trabajaron mucho los textos argumentativos, que ellos decían que la argumentación tenía que tener 3 reglas, ¿ya? Para que fuera suficiente para un texto argumentativo. Primero, ser aceptable, es decir, que los argumentos sean primero creíbles, ¿cierto? Y tengan evidencia sólida. Aquí quiero detenerme un poco porque nos va a afectar esto en el texto que vamos a leer. Citar una situación general sin entregar el respaldo, sin entregar la fuente de dónde se sacó, cuándo sucedió, quién la emitió, tiende a rayar hacia lo poco creíble o lo poco veraz. Eso quiere decir que no necesariamente va a tener mucha aceptabilidad, porque yo igual podría falsear un poco esos datos. Por eso es importante que cuando ustedes construyan un texto argumentativo o cuando ustedes den una opinión fundamentada, al momento de respaldarse, tengan datos concretos, ¿ya? Y fuentes directas o indirectas también, pero siempre citadas, es decir, con algún autor, o si están hablando de un hecho, tienen que acordarse cuándo sucedió ese hecho, las características de eso, quiénes participaron, para que eso le dé mayor aceptabilidad a su argumento. Lo otro es que tienen que ser relevantes, ¿ya? Y aquí nos referíamos a la pregunta 3 y 5 que nos hacíamos antes, que tenía que ver con la coherencia. Si es que son significativos para el punto de vista que ustedes están defendiendo, si tiene que ver con la opinión que ustedes están dando. A veces dan argumentos que no necesariamente van a estar relacionados con lo que se está discutiendo. Por lo tanto, aquí la relevancia es importante porque eso nos va a ayudar a encontrar la coherencia. Y lo otro tiene que ver con la suficiencia. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir si la evidencia es o no suficiente, si los argumentos que ustedes están presentando alcanzan o no para fundamentar su opinión. A veces tenemos argumentaciones que son de baja calidad porque tienen también unos argumentos que en cantidad no son suficientes para fundamentar su tesis. Ahora, no quiero que se confundan entre calidad y cantidad. Hay argumentos que son de muy buena calidad y que van a ayudar a fundamentar de manera potente su tesis y a veces no van a necesitar más de 2, ¿ya? Cantidad, por ejemplo, no significa que yo necesite muchos argumentos para fundamentar mi tesis, ¿ya? Sino que esos argumentos sean los argumentos adecuados y tengan la suficiente consistencia para poder respaldar mi opinión. Y eso es lo que se tiene que fijar en un texto argumentativo, que cumpla con esos 3 criterios, ¿ya? Que sea aceptable, que sea relevante, que sea coherente, ¿cierto?, con la tesis, y que sean suficientes, que los argumentos sean de calidad para respaldar esa idea principal que va a tener el texto argumentativo. Si ustedes se fijan en esto, chiquillos, la evaluación siempre es bastante subjetiva y eso nosotros también lo vivimos como profesores. Por eso siempre tenemos criterios de evaluación, que en este caso, nuestros criterios de evaluación los podríamos traducir en estas preguntas que yo les puse al inicio, ¿cierto? Cuando estábamos viendo la parte de evaluar, para que nos quede mucho más claro. Porque así
si yo respondo estas preguntas y respondo de manera positiva a cada uno de ellas con el texto que quiero analizar, lo más probable es que sea porque el texto va a tener una buena evaluación, ¿ya? O va a ser suficiente para poder respaldar esa tesis. Muy bien, queridos. Entonces, para